las cosas, porque yo no entendía si yo decía que esto para mí era difícil, pero en qué momento pasó en el cual no me di cuenta. Y ahí es donde Dios le gusta actuar. De esa manera es que el Señor le gusta sorprendernos. Amén. El Señor está haciendo cosas extrañas en esta mañana. Yo le estoy creyendo porque lo estoy sintiendo. Yo estoy creyendo en el Dios que sirve, porque siento que el Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. Y empezó a hacer obras extrañas. Empezó a hacer operaciones extrañas. Está haciendo sanidades, me dice el Señor. Está haciendo sanidades. Wow, Él es maravilloso. Y miren cómo es el Señor. Pero vamos allá. ¿Qué pasó? Donde inicia diciendo en el monte de Perazim. ¿Qué aconteció en el monte de Perazim? Miremos qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 5:20. Y dice la palabra, como estamos en escuela dominical, le puedo dar tiempo que busque. 2 de Samuel 5:20. Gloria a Dios. Él es un Dios maravilloso y su presencia la podemos sentir. Y así mismo como el pueblo vio cómo Dios se levantó a su favor, así nosotros estamos viendo en esta mañana cómo se levanta a nuestro favor, cómo se ha levantado para hacer esa obra extraña. Amén. Y dice, y vino David a Baal Perazim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Amén. Miremos cómo el Señor se levanta a favor del pueblo de Israel allá en ese lugar que se llamaba Baal Perazim. Fue donde el Señor se levantó con impetuosa, con su mano poderosa, y venció a ¿qué? A todo ese pueblo que se había levantado y quería destruir al pueblo de Israel. Amén. Él lo venció, y por eso aquí David resaltaba y decía, y allí lo venció. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. ¿Quién fue el que los quebrantó? Jehová, porque estaba haciendo una obra extraña, estaba haciendo una operación extraña para defender a su pueblo. Y así como Él está haciendo una operación extraña en tu vida hoy, así mismo se había levantado en ese entonces a favor de su pueblo de Israel. Amén. Dáselo fuerte porque para el Señor. Por eso el versículo empezaba diciendo, porque Jehová se levantará. Y ahí se levantó Jehová a favor del pueblo de Israel. Y hoy nos trae esta palabra y nos está diciendo, nos está hablando a nuestra vida, que Él se levantó a favor de nosotros. Y nos va a sorprender con su operación extraña. Yo sigo diciéndolo porque Él me lo pone que lo repita. Y si Él me lo pone que lo repita, porque como me lo dijo Él, solamente suelta la palabra que yo la voy a respaldar. Solamente me dijo así. Y solamente está en ti si crees. Porque si tú crees y recibes, esa palabra cobra vida. Amén. Porque la palabra que estamos hablando hoy no es palabra que yo la esté hablando, sino que proviene del Padre. Esa proviene de Dios. Y cuando la palabra proviene de Dios, se cumple porque se cumple. Amén. Miren cómo dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver cómo Dios se levantó a favor de su pueblo en ese valle Perazim. Ahí derrotó a todos estos enemigos del pueblo de Israel. Los quebrantó de tal manera que no quedó ni uno. Así mismo el Señor se está levantando a nuestro favor. Y seguimos mirando qué dice la palabra o qué aconteció en el valle de Gabaón. Podemos ir a Josué capítulo 10, verso 10 al 14, vamos a estar ahí. Josué 10, verso 10.
Josué capítulo 10, verso 10 al 14, vamos a ver. Amén. Y dice la palabra de Dios: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los hirió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Amaseda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¡Wow! Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró hasta a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¡Wow! Y así mismo nosotros podemos darnos cuenta de que Jehová pelea por nosotros. Y así mismo como aconteció ese día en Gabaón, así el Señor se ha levantado y ha escuchado la oración del pueblo. Asimismo el Señor ha inclinado su oído, y como le escuchó la oración a Josué en ese día, asimismo el Señor está escuchando la voz de su pueblo en este día. Y se ha detenido, y así como se detuvo el sol, donde se paró casi todo un día completo, y la luna también se detuvo, así el Señor se ha levantado a nuestro favor y ha escuchado nuestras oraciones, y lo que tenga que detenerse se detiene, pero que la victoria llega, porque llega. Nadie puede detener la victoria que el Señor tiene para ti en este día. Nadie puede detener esa bendición. Nadie puede detener la victoria que el Señor tiene preparada para ti en este día. Porque en ese momento, cuando Josué clamó, y ya ahí donde acabamos de leer, podemos ver que el Señor había ya acabado prácticamente todo ese pueblo de amorreo, de todo aquel que se había levantado en contra de Josué. Pero aún todavía quedaba parte de ellos, y iban huyéndole al pueblo de Israel. Y aún así, ¿qué hizo Jehová? Envió piedras desde el cielo, y con esas piedras mató aún más de lo que había matado el pueblo de Israel. Pero aún todavía faltaba para que la victoria se completase. Todavía faltaba enemigo por derrotar. ¿Y qué hizo Josué? Josué oró al Padre y le dijo: Sol, detente en Gabaón, y luna, detente en Alzalón. Y el sol se detuvo, y la luna también se detuvo. ¿Y por qué se detuvieron? Porque Jehová escuchó la oración del pueblo. Jehová escuchó la oración de Josué. Y así mismo el Señor te está diciendo en esta mañana: yo he escuchado tu oración. Yo he escuchado tu oración. Y he detenido a quien tenga que detener. Pero tú no te vas sin esa victoria. Y el pueblo de Israel no se fue ese día. Ese día no terminó hasta que el pueblo no conquistó la victoria. Y tú no te vas de este lugar hasta que no conquistes esa victoria. Tú no te vas de aquí hasta que no te lleves lo que viniste a buscar. Pero es necesario uno creerle. Porque cuando nosotros le creemos al Señor, Él se manifiesta en nuestra vida de una manera especial. Y yo lo estoy sintiendo que está haciendo cosas extrañas. Y eso, ante los ojos del ser humano, era extraña. La operación que el Señor estaba haciendo en ese momento era algo tan sobrenatural que a los ojos del hombre aparece siendo extraño. Y así mismo, muchas personas van a decir: wow, ¿qué fue lo que aconteció?
¿Qué es eso extraño que hay en ese lugar? Que todo aquel que va a ese lugar sale hablando algo diferente, que sintió algo, que pasó algo. Pero no es el lugar como tal, sino la presencia de Él que está en este lugar, sino la presencia de Él que se manifiesta en nuestra vida. Es la presencia de Él la que cambia, es la presencia de Él la que lo hace todo. Y por eso que a los ojos de los hombres es extraño, pero para Dios es algo maravilloso que Él hace a sus hijos. Y por eso es que Él se levantó con su obra extraña, con su extraña operación para defender a su pueblo y darle la victoria. Asimismo se ha levantado a nuestro favor para defender nuestra causa y para darnos esa victoria. Aleluya, gracias al Señor. El Señor es maravilloso, y cuando Él está presto para escuchar a su pueblo y responderle, es donde nosotros podemos ver sus maravillas. Y el Señor hoy ha inclinado el oído a su pueblo. El Señor hoy ha inclinado el oído a este pueblo de una manera especial. Puedo sentir la presencia de Él de una manera especial. Y dice la palabra de Dios que no hubo día como aquel día. Y si tú le crees al Señor, tú vas a ver algo sobrenatural en tu vida hoy, que no habrá otro día como el de hoy. Porque el Señor lo dijo y Él lo cumple. Es la palabra de Él que es fiel y verdadera. Es su palabra, que es una palabra maravillosa, la cual habla nuestras vidas. Él es un Dios maravilloso. Y como dice la palabra de Dios en Salmos 118, 6 al 8. Por eso es que allí podemos ver cómo Dios se manifestaba a su pueblo y cómo peleaba por él. Conforme nos dice la palabra de Dios y lo certifica en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nosotros estamos tranquilos cuando estamos en la presencia de Dios. Pero cuando nos salimos de la presencia de Él, es donde viene la intranquilidad, es donde viene el desespero, es donde viene la angustia de no saber qué va a pasar. Pero el Señor en esta mañana nos está dando a entender y nos está dando a comprender que mientras nosotros estemos en su presencia, algo extraño pasa a nuestro favor. Por eso es que cuando la presencia de Dios estaba allí, peleaba por el pueblo de Israel. Y cuando nosotros estamos en la presencia del Todopoderoso, Él pelea por nosotros. Amén. Y dice Salmo 118, 6 al 8. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Wow. Si Dios está conmigo, ¿por qué he de estar yo temeroso? Si Dios está conmigo, ¿por qué voy a tener temor de lo que me pueda hacer un simple mortal? ¿Por qué puedo tener temor de algo que el hombre pueda hacer o de que el enemigo quiera hacer? No puedo tener temor, porque si yo sé que estoy con el Todopoderoso, Él se levanta haciendo algo extraño para defenderme. Se levanta haciendo cosas sobrenaturales, cosas maravillosas para darme a mí la victoria. Amén. Dice el verso 7, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Entonces nosotros vamos a ver el deseo de los que nos aborrecen, lo vamos a ver cumplido en ellos. ¿Por qué? Porque Jehová se levantó a nuestro favor. Jehová se levantó para defender nuestra causa. Jehová se levantó para hacer una operación extraña en nuestras vidas. Amén. Por eso podemos ver el deseo de aquel que se levantó para dañarlo. Podemos verlo como él cae en su mismo hoyo. Por eso es que el pueblo se levantó y quería destruir al pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Jehová? Defendió al pueblo de Israel, y lo que ellos habían pensado hacer al pueblo les aconteció a ellos. Amén. Porque aunque ellos se sentían más fuertes que el pueblo de Israel,
Resulta y pasa que el más fuerte es el Todopoderoso, el cual ellos no podían ver. Amén. El cual ellos no conocían, ni tampoco sabían de que había alguien poderoso que se iba a levantar al favor del pueblo de Israel. Y ese es el que el mundo no conoce ni lo ve, pero nosotros le podemos conocer, le podemos sentir y podemos ver cómo se levanta a nuestro favor. Amén. Él es un Dios maravilloso. Y continuamos leyendo en Josué capítulo 3, verso 5. Josué capítulo 3, verso 5. Y dice la palabra de Dios. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: de este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para ver las maravillas de Jehová manifestarse en nuestra vida? Santifiquémonos y creemos. Cuando nosotros nos santificamos y le creemos a Dios, entonces empezamos a ver las maravillas que el Señor tiene para manifestar en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, entonces podemos entender de que Dios es un Dios maravilloso, de que Dios hace maravillas en el momento que nosotros menos creemos. Amén. Y dice: porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Amén. Dios va a hacer maravillas entre vosotros, y el cual se va a hacer notorio, porque nosotros vamos a entender y vamos a comprender y vamos a decir: wow, verdaderamente que la palabra que Dios trajo tal día se cumplió. ¿Por qué? Porque sus maravillas se hicieron visibles. Amén. Cuando sus maravillas se hacen visibles, nosotros podemos entender de que verdaderamente Dios cumple cuando habla. Amén. Y dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. Desde este mismo día el Señor se va a empezar a manifestar con su operación extraña. Desde este mismo día el Señor va a comenzar a hacer visibles sus maravillas. Amén. Él lo va a empezar a hacer en el pueblo que le cree a Él. Porque el pueblo de Israel, cuando Dios hablaba, Él creía. Asimismo nosotros debemos de creer lo que Dios está hablando a nuestra vida en esta mañana. Amén. Dice: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, así mismo va a entender el mundo exterior de que Dios sí está con nosotros, y de que Dios sí nos respalda, de que Dios sí nos ayuda, y de que Dios sí tiene su brazo extendido para levantarnos cuando nosotros caemos. Gloria a Dios, gracias por ver el corazón. Amén. Y mire qué nos dice la palabra de Dios también en Éxodo capítulo 34, verso 9. Éxodo 34, 9 y 10. El que desee leerlo lo puede hacer. Amén. Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora
más y vamos a apropiarnos de este verso 10. Dice, y él contestó. ¿Quién contestó? Dios. ¿Le está contestando a quién? A Moisés, cuando él clamaba. Y así nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy? Hemos elevado nuestra voz, nuestras peticiones, nuestra oración delante del Padre. Y el Señor, como les dije del inicio, ha inclinado su oído a escuchar nuestra oración. Amén. Y mira lo que dice. Y él contestó. Así mismo el Señor nos está contestando a nosotros en esta mañana. Dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. ¡Wow! El Señor va a empezar a hacer maravillas aquí en este pueblo, que no han sido hechas todavía, que no han sido hechas. Y él va a empezar a hacer esas maravillas. Amén. Dice, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. ¡Wow! Entonces todo el pueblo va a darse cuenta la obra extraña, de su extraña operación que el Señor ha hecho en la vida de cada persona que está aquí presente. Amén. Dice, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Es algo sobrenatural lo que el Señor va a hacer con cada una de las personas que estamos aquí presentes. Es algo sobrenatural, es algo tan maravilloso que no lo vamos a poder ni siquiera entender, porque va a ser algo que en un momento de abrir y cerrar de ojos van a acontecer todas las cosas, porque había muchas cosas desalineadas, había muchas cosas las cuales estaban dañando al pueblo, la cual había desesperado a este pueblo aquí presente. Y por eso es que el Señor dijo, wow, es necesario que yo haga una extraña operación, haga una obra extraña en mi pueblo, porque el pueblo ya está cansado, el pueblo ya ha estado desesperado. ¿Por qué? Porque ha elevado oraciones, peticiones, y aún todavía han estado sin respuestas. Amén. Y por eso Él dijo, llegó el momento de yo inclinar mi oído para escuchar la voz del pueblo y empezar a hacer mis maravillas, las cuales nunca habían sido, ¿qué? Hechas. Dice, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Va a ser cosa maravillosa la que el Señor va a hacer en tu vida. Va a ser cosa maravillosa la que el Señor va a hacer en tu vida, mujer. Es algo sobrenatural lo que el Señor va a alinear en todo tu cuerpo, porque el Señor va a hacer algo tan maravilloso, una operación tan extraña para los médicos. Y ellos se van a quedar consternados, ellos van a quedar maravillados, que ellos van a decir, wow, ¿de qué manera o qué le aconteció a usted? Pero ahí es donde nosotros vamos a decir, hay un Dios verdadero y poderoso, el cual nosotros le servimos. Ahí es donde vamos a decir nosotros, verdaderamente hay un Dios vivo, y ellos van a tener que reconocer que verdaderamente nosotros tenemos un Dios al cual servimos, y es un Dios vivo. Amén. Es un Dios de verdad, porque son cosas tremendas las que el Señor hace, son cosas maravillosas las que el Señor hace, y cuando Él las hace nadie lo puede detener. Amén. Por eso es que podemos ver un ejemplo, y fue cuando lo podemos encontrar en Daniel. Vamos un momento allá. Daniel capítulo 3, verso 23. Daniel 3, 23. Y dice la palabra de Dios: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¡Wow! Eso fue lo sobrenatural, fue lo maravilloso, fue lo extraño que causó tanto espanto en el rey Nabucodonosor, de que a estos 3 varones los habían echado atados al horno de fuego. Pero en el horno de fuego, ¿qué estaba aconteciendo en ese momento? De que los 3 varones que habían echado atados estaban desatados y se paseaban dentro del horno de fuego. Pero no solamente se paseaban 3, sino que se paseaban 4 entonces. Y es donde el rey Nabucodonosor dice: wow, pero aquí ¿qué pasó? Y asimismo el pueblo dirá: wow, pero a esta persona ¿qué le pasó? ¿En qué momento sucedió? ¿Qué fue lo que aconteció? O mejor dicho, ¿a qué Dios le sirve? Porque eso mismo preguntan los médicos cuando una persona va y le hacen un diagnóstico y le dicen: ya tú no tienes nada que hacer aquí. Pero resulta y pasa que la persona dice: para el médico no hay nada que hacer, pero para Dios sí. Amén. Para Dios sí. Y cuando Dios hace su operación extraña, cuando Dios hace su maravilla, nuevamente va donde el médico y dice: wow, pero si tú eras la que tenías el diagnóstico que aquí no había nada que hacer, entonces ¿qué aconteció? Dime qué pasó. Y empiezan a preocuparse del acontecimiento extraño que pasó en esa persona. Y eso mismo le aconteció aquí al rey Nabucodonosor, que echó 3. Pero no solamente veía 3, sino que veía pasearse 4. Amén. Pero eso aconteció, ¿por qué? Porque Dios hizo su operación extraña para defender a esos 3 hombres. Asimismo, se ha levantado a nuestro favor y está haciendo su operación extraña para defendernos a nosotros, para bendecirnos a nosotros y para darnos esa victoria que tanto hemos venido pidiendo. Amén. Él es un Dios maravilloso. Y dice la palabra de Dios en Salmo 63 al 6, dice: decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Amén. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho, sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegraremos. ¡Wow! Cuando nosotros podemos empezar a ver estas maravillas de Dios, entonces en él nos alegramos, en él le cantamos, a él glorificamos. ¿Por qué? Porque él se levanta a nuestro favor. Así mismo se levantó, y ¿qué hizo? Hizo algo tan extraño, porque a los ojos de los hombres es tan extraño que un mar se divida. Amén. Es tan extraño de que voy a pasar por un río y el río se divida. Y eso lo hace el Señor. ¿Para qué? Para bendecir a su pueblo. Eso lo hace el Señor para darle la victoria al pueblo. Y eso es lo que el Señor está haciendo, algo extraño en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para dar esa victoria, para bendecirnos de tal manera en cual nosotros digamos: verdaderamente hay un Dios fiel y verdadero, que lo que dice lo cumple. Amén. ¿A cuánto le está hablando el Señor esta noche? Y dice un ejemplo en Job 5:9, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin números. ¡Wow! El Señor hace cosas tan grandes, inescrutables, maravillas sin números. O sea, quiere decir que no tiene límite. Dios no tiene límite para mostrar sus maravillas a su pueblo. Dios no tiene limitación. Y si Dios no tiene limitación, tú puedes estar seguro de lo que el Señor te está hablando en esta mañana, te lo va a cumplir, porque Él es un Dios fiel y verdadero. Amén. Dáselo fuerte porque es para el Señor.
y exaltar la grandeza del Todopoderoso. Amén. Como dice Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Wow. Nosotros nos maravillamos y nuestra alma lo sabe bien cuando podemos contemplar las maravillas de Dios, cuando podemos ver las obras de Dios. Amén. Porque cuando nosotros vemos las obras de Dios que son hechas en nuestra vida, es donde nosotros podemos entender que verdaderamente hay un Dios fiel y verdadero. Verdaderamente hay un Dios que todo lo puede y para Él no hay nada imposible. Amén. Él es un Dios maravilloso. Y dice el Salmos 35, y ya vamos a terminar. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, hoy podemos declarar esta palabra y apropiarnos en esta palabra. Que anoche lloramos, pero hoy nos llenamos de alegría, porque el Todopoderoso ha dado una palabra a nuestra vida, la cual nos va a sorprender de tal manera, la cual nosotros vamos a decir, verdaderamente Dios lo hizo en mi vida. Verdaderamente soy el hijo de Dios o la hija de Dios, el cual puedo elevar una oración y el Señor la escucha. Amén. Y por eso apropiémonos de esta palabra, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Nosotros toda la vida tenemos el favor de Dios. Amén. Dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Quiere decir que es una cosa sobrenatural la que vamos a ver en nuestra vida, que es de un acostarme y un levantarme. Es un cerrar mis ojos y abrirlos y voy a ver las maravillas de Dios manifestarse en nuestra vida. La voy a ver hecha porque Dios lo está hablando, no es el hombre que lo está hablando. ¿Ven? Por eso es que Dios hace cualquier cosa extraña para terminar lo que inició. Amén. Él hace algo extraño para terminar lo que inició. Así como hizo que el sol se parara, que se detuviese la luna, para terminar su obra, para terminar de dar la victoria al pueblo. Asimismo el Señor hace cualquier cosa extraña para terminar lo que inició. Él no deja nada iniciado, porque todo lo concluye. Amén. Porque Dios lo que empieza lo termina, lo que promete lo cumple. Amén. Solo debemos confiar en Él y Él hará. Amén. Cuando nosotros confiamos en Él, Él lo puede hacer. Pero si nosotros no confiamos en Él, entonces Él no puede actuar. Por eso es que el Señor hoy nos está hablando que Él está haciendo algo extraño, que está haciendo algo sobrenatural, que está haciendo una operación, que está haciendo una obra, la cual tú y yo no podemos entender. Pero debemos estar seguros de que lo está haciendo. Amén. Aunque nosotros no entendamos lo que está haciendo, pero lo está haciendo. Y solamente vamos a poder entender eso cuando solamente le demos gracias a Él, porque vemos sus maravillas de las obras hechas en nuestras vidas. Amén. Si usted tenía un hijo el cual estaba de tal manera y usted le venía pidiendo a Dios por ese hijo, entonces usted va a ver las maravillas de Dios manifestarse en ese hijo. Dáselo fuerte porque parece mal. Entonces vamos a poder entender de que es la gloria de Dios, las maravillas de Dios, las que obraron en ese hijo. Amén. Así cada circunstancia por la cual usted está pasando, porque yo no las conozco, pero el Señor sí las conoce todas. Y si el Señor dice, mi pueblo está de esta manera, es porque el pueblo está de esta manera. Y si el Señor dice, yo voy a hacer esto en mi pueblo, Él lo va a hacer en su pueblo. Amén. Porque Él nunca envía una palabra a la cual no se necesite. Él nunca da una palabra a la que el pueblo no necesite. Él siempre da la palabra, la que el pueblo está necesitando y la que Él quiere cumplir en el pueblo. Amén. Y
solamente que la palabra se declare y Él la cumple. Amén. Y hoy hemos traído nuestras peticiones delante de Él y Él tiene su oído presto, escuchando, y va a responder. Porque Él no se va a quedar sin respuesta. Él no se va a quedar sin respuesta. ¿Por qué? Él es fiel y verdadero. Y sus maravillas, sus obras son tan preciosas, las cuales nosotros no podemos entender sino solamente agradecerle a Él por lo que Él hace. Amén. Así yo te invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies en esta mañana.